Mi tía falsificó documentos para quedarse con la herencia de mi abuelo dejándonos en la calle. Y ahora me pide que la defienda frente al resto de la familia porque, solo yo entiendo por qué lo hizo. Supongo que debería empezar presentándome, aunque en estos momentos ni siquiera sé quién soy realmente. Me llamo Miguel, tengo 32 años y hasta hace poco era profesor universitario con planes muy claros. Terminar mi posgrado y comprar mi primera casa. Hoy vivo en un apartamento rentado con mi madre, sin ahorros y con una familia destrozada. Todo por la traición de quien siempre consideré mi persona favorita después de mi abuelo. La historia comienza hace 8 meses con la muerte de mi abuelo Roberto. Él fue como un padre para mí desde que mi propio padre nos abandonó cuando yo tenía 7 años. Mi abuelo me enseñó todo lo importante. El valor del trabajo honesto, la importancia de la educación y sobre todo que la familia es lo único verdaderamente valioso en la vida. ¡Qué ironía! Durante sus últimos años sufrió una enfermedad degenerativa que lo fue consumiendo lentamente. Mi madre y yo nos turnábamos para cuidarlo, aunque mi tía Elena, su hija menor, siempre estuvo presente también. Elena era mi confidente, mi cómplice. Cuando pasé por mi etapa rebelde a los 16 años, ella fue quien me ayudó a no descarrilarme. Siempre pensé que teníamos una conexión especial. El día de la lectura del testamento quedará grabado en mi memoria para siempre. Todos estábamos ahí, mi madre, mis tíos, mis primos, excepto mi tía Elena, que llegó tarde y con una expresión extraña que en ese momento no supe interpretar. Cuando el notario comenzó a leer, un silencio sepulcral inundó la habitación. Según el documento, mi abuelo había decidido nombrar a Elena como heredera universal de todos sus bienes, incluyendo la casa donde vivíamos mi madre y yo, y las propiedades donde residían mis otros tíos. No tenía sentido. Mi abuelo siempre había hablado de repartir todo equitativamente. Incluso me había prometido ayudarme con la entrada para mi futura casa. El notario, un hombre mayor que parecía tan confundido como nosotros, terminó la lectura y se retiró rápidamente, evitando miradas. Lo que siguió fue caos. Gritos, acusaciones, lágrimas. Mi tía Elena permaneció callada, con una frialdad que nunca le había visto. Solo dijo, era su voluntad, respétenla, y se marchó. 2 semanas después, todos recibimos notificaciones de desalojo. No solo eso, descubrimos que había hipotecas impagadas sobre las propiedades, algo imposible porque mi abuelo era obsesivamente puntual con sus pagos. Mi madre colapsó completamente. Tuvimos que dejar la casa donde había crecido en menos de un mes y mudarnos a un pequeño apartamento en las afueras. La prueba definitiva llegó gracias a un viejo amigo de mi abuelo que trabajaba en la misma notaría. Nos contactó en secreto para decirnos que había encontrado irregularidades en las fechas y firmas del testamento. La letra no correspondía completamente con la de mi abuelo, y la firma tenía trazos temblorosos que no coincidían con su pulso, incluso en sus peores días. Mi tía Elena había falsificado todo. Nos había robado nuestro futuro, nuestra seguridad, nuestra dignidad. La confrontamos en una reunión familiar que terminó siendo un campo de batalla verbal. Ella no negó nada, simplemente dijo que había hecho lo necesario y que algún día lo entenderíamos. Ese día juré no volver a hablarle jamás. Durante 6 meses mantuve mi promesa. Me concentré en sobrevivir, en apoyar a mi madre, en no derrumbarme mientras veía cómo mis ahorros para el doctorado se esfumaban en el alquiler y los gastos básicos. Tuve que tomar horas extra en la universidad y clases particulares los fines de semana. Dormía 4 horas diarias. Mi vida se había convertido en un infierno por culpa de Elena. Hasta que una tarde recibí un mensaje suyo: necesito verte, solo a ti, por favor. No sé por qué accedí. Quizás por curiosidad, quizás porque en el fondo seguía queriendo creer que la mujer que me había apoyado toda mi vida tenía alguna explicación. Nos encontramos en una cafetería alejada del centro, donde nadie de la familia pudiera vernos. Lo primero que noté fue su aspecto. Había perdido peso, mucho peso. Su piel tenía un tono amarillento y sus ojos estaban hundidos. Tengo cáncer terminal, Miguel me dijo sin rodeos. Me quedan menos de 12 meses. Me quedé paralizado. No sabía qué sentir. Alivio, tristeza, satisfacción. Me odié por pensar así, pero era sincero conmigo mismo. ¿Y por eso robaste la herencia?, pregunté con frialdad. El seguro no cubre los tratamientos que necesito. Son experimentales en una clínica en el extranjero. Era mi única oportunidad. Le pregunté por qué no había pedido ayuda a la familia.
Me respondió que nadie habría entendido, que todos tenían sus propias vidas y nadie sacrificaría tanto por ella. Solo tú puedes entenderme, Miguel. Siempre fuiste diferente al resto. Por eso te necesito ahora. Lo que siguió me dejó helado. Quería que yo intercediera por ella ante la familia, que les explicara su situación, que les pidiera comprensión. Y entonces dejó caer la bomba: te nombraré mi heredero universal. Cuando yo muera, todo volverá a ti y podrás repartirlo como consideres justo. Me levanté y me fui sin decir palabra. No podía procesar lo que estaba sucediendo. ¿Me estaba ofreciendo traicionar a mi familia por dinero, o realmente estaba arrepentida y buscaba redención? Durante las semanas siguientes, investigué por mi cuenta. Confirmé su diagnóstico: realmente tenía cáncer de páncreas en fase avanzada. También descubrí que efectivamente estaba recibiendo tratamientos experimentales en una clínica suiza. Pero también encontré que había invertido parte del dinero de la herencia en propiedades a su nombre. Comencé a visitarla en el hospital a escondidas de mi familia. La veía deteriorarse cada día. Me contaba sobre sus tratamientos, sobre sus miedos, sobre lo sola que se sentía. A veces, por momentos, volvía a ver a la tía que tanto había querido. Otras veces, cuando mencionaba las inversiones que había hecho, veía a la mujer calculadora que nos había despojado de todo. La crisis llegó cuando mi madre me descubrió saliendo del hospital. Me había seguido, sospechando que algo ocurría. La confrontación fue brutal. Toda la familia se enteró y me acusaron de traición. Intenté explicarles sobre la enfermedad de Elena, pero nadie quería escuchar. Para ellos, yo había elegido bando. Esa noche, revisando algunos documentos que Elena me había dado sobre sus tratamientos, encontré algo que no encajaba, fechas que no coincidían. Seguí tirando del hilo y descubrí correos electrónicos impresos entre ella y un asesor financiero. Databan de meses antes de su diagnóstico. Ya entonces planeaba apropiarse de la herencia. La confronté en su habitación de hospital. Al principio negó todo, pero finalmente admitió parcialmente la verdad. Sí, comencé a planificar antes de saber lo del cáncer. Estaba arruinada, Miguel. Había perdido todo en malas inversiones. Pero ahora realmente necesito el dinero para sobrevivir. Y entonces sacó unos documentos de su mesita de noche. Eran papeles legales nombrándome su heredero universal, ya firmados y notariados. No estoy mintiendo sobre esto, Miguel. Quiero arreglar las cosas a mi manera. Salí de allí sin tomar los papeles, con la cabeza a punto de estallar. ¿Qué debía hacer? Dejar que muriera sola como castigo por sus acciones, aceptar su oferta y recuperar eventualmente lo que nos pertenecía. ¿O había una tercera vía? Tomé la decisión más difícil de mi vida. Organicé una reunión con toda la familia, incluyendo a Elena. Preparé una presentación con todas las evidencias que había recopilado, tanto del fraude inicial como de su enfermedad real. El día de la reunión, la tensión podía cortarse con cuchillo. Elena llegó en silla de ruedas, visiblemente debilitada. Mi madre ni siquiera podía mirarla a los ojos. He convocado esta reunión porque creo que hay una salida a esta situación que no nos destruya más de lo que ya estamos, comencé. Elena nos engañó, nos robó, nos traicionó, pero también está muriendo y esa es una realidad que no podemos ignorar. Presenté mi propuesta. Elena devolvería legalmente las propiedades a cada miembro de la familia, pero podría conservar suficiente dinero para sus tratamientos. A cambio, la familia no emprendería acciones legales contra ella que complicarían sus últimos meses de vida. Y quiero que quede claro, añadí mirando directamente a Elena, que renuncio explícitamente a ser tu heredero. No quiero nada de ti. Esto no lo hago por interés propio. Hubo un silencio largo, pesado. Finalmente, Elena habló: acepto y quiero que todos sepan que lo siento. Sé que no me creerán, pero lo siento. La familia, con mucha resistencia, accedió al acuerdo. Nadie abrazó a Elena ni le ofreció palabras de consuelo, pero tampoco hubo más gritos ni acusaciones. Era un armisticio, no una reconciliación. En los meses siguientes recuperamos nuestras propiedades, aunque con dificultades económicas debido a las deudas que Elena había generado. Algunos miembros de la familia, incluido yo, comenzamos a visitar ocasionalmente a Elena en el hospital. No por obligación, sino porque, a pesar de todo, seguía siendo familia. Creo que mi abuelo Roberto habría estado orgulloso de la decisión, no porque fuera perfecta, sino porque intenté buscar justicia sin venganza, porque recordé sus palabras. La familia es lo único verdaderamente valioso en la vida, incluso cuando esa familia te rompe el corazón. Actualización 1.
Ha pasado un año desde mi publicación original y siento que necesito compartir lo que ha sucedido. Elena falleció hace 3 meses. Sus tratamientos experimentales no funcionaron. En sus últimas semanas no podía hablar, pero sus ojos lo decían todo. Una mezcla de arrepentimiento, miedo y, quiero creer, gratitud porque no la dejamos morir sola. La familia ha recuperado nuestras propiedades, aunque las relaciones siguen tensas. Mi madre y mis tíos apenas se hablan más allá de lo estrictamente necesario. Yo me he convertido en una especie de mediador familiar por defecto, el que organiza las comidas en fechas importantes, el que llama para preguntar cómo están todos, el que intenta que no nos desintegremos completamente. Todo parecía encaminarse hacia una nueva normalidad hasta que hace 2 semanas recibí una llamada inesperada. Un abogado que no conocía quería reunirse conmigo urgentemente. Me temí lo peor. Más problemas con la herencia, alguna deuda oculta de Elena. La realidad fue aún más sorprendente. Elena había dejado un testamento final nombrándome albacea de un fideicomiso. Aparentemente, las inversiones inmobiliarias que había realizado con parte del dinero de la herencia habían resultado extraordinariamente rentables. Había una suma considerable en ese fideicomiso, destinada específicamente a un fondo educativo familiar. Su tía dejó instrucciones muy claras, me explicó el abogado. El dinero debe usarse exclusivamente para la educación de todos los miembros de la familia, con especial énfasis en los más jóvenes. Cuando informé a la familia, la reacción fue exactamente la que temía. Sospecha inmediata. Mi madre fue la primera. Desde cuando sabías esto, Miguel, tenías un acuerdo secreto con ella, por eso la defendiste, me dolió profundamente. Después de todo lo ocurrido, después de haber renunciado explícitamente a ser su heredero, mi propia madre dudaba de mí. Pero no podía culparla. Elena había sembrado una semilla de desconfianza que seguía dando frutos amargos. Llegué a casa esa noche destrozado. Sobre mi escritorio estaba la caja con las pertenencias personales de Elena que el hospital me había entregado tras su muerte y que no había tenido valor de abrir. Quizás era el momento. Dentro encontré algo que cambiaría la percepción de todos: cartas. Una carta personal escrita a mano para cada miembro de la familia, incluyéndome. En mi carta, Elena explicaba todo. Querido Miguel, si estás leyendo esto, ya no estoy. Quiero que sepas que fuiste la única luz en mis últimos días oscuros. No merecía tu compasión, pero me la diste de todas formas. La verdad completa es que estaba desesperada cuando falsifiqué el testamento. Había perdido todo en malas inversiones, tenía deudas con personas peligrosas y acababa de recibir mi diagnóstico. El miedo a morir en la miseria nubló mi juicio y me convertí en alguien que no reconozco. Cuando me ofreciste nombrarme tu heredero, vi tu integridad y entendí la magnitud de mi error. Por eso creé el fideicomiso educativo. Fue tu idea, recuerdas. Una tarde en el hospital me dijiste que lo único que realmente importaba era asegurar el futuro educativo de la familia. Que el abuelo Roberto siempre priorizó eso. No busco perdón. Solo quiero que sepas que incluso en mis peores decisiones, al final intenté hacer algo bueno gracias a ti. Con amor eterno, a pesar de todo. Elena. Las demás cartas contenían disculpas sinceras y explicaciones personalizadas para cada miembro de la familia. Convoqué otra reunión familiar y las entregué. Fue una noche de lágrimas, de confesiones, de perdón tentativo. Les expliqué que había rechazado ser beneficiario personal del fideicomiso y que había sido yo quien sugirió a Elena la idea del fondo educativo. Les mostré los documentos que lo probaban. Mi primo Javier, quien había sido especialmente hostil conmigo, fue el primero en abrazarme. Perdónanos, Miguel. Estábamos tan heridos que no vimos lo que estabas haciendo por todos nosotros. No puedo decir que todo está arreglado. Las heridas profundas tardan en sanar. Pero hemos comenzado un verdadero proceso de sanación. Hemos aceptado la complejidad moral de toda esta situación y, lo más importante, hemos entendido que el verdadero legado del abuelo Roberto no eran sus propiedades, sino los valores que nos inculcó. El fideicomiso ya está funcionando. Mi sobrina comenzará la universidad el próximo año con una beca completa de nuestro propio fondo familiar. Creo que el abuelo estaría orgulloso. Y yo. Yo estoy aprendiendo que el perdón no es un evento sino un proceso. Que a veces las personas que más amamos son capaces de herirnos profundamente y que la redención puede llegar de las formas más inesperadas. Actualización 2. Han pasado 3 años desde la muerte de mi abuelo Roberto y parece una vida entera.
gracias al fideicomiso, he podido completar mi doctorado. Mi tesis sobre conflicto y reconciliación en estructuras familiares tras pérdidas traumáticas fue, obviamente, inspirada en nuestra propia historia. Mi director no podía creer que fuera un caso real. Hemos establecido una tradición, una cena anual en memoria del abuelo donde toda la familia se reúne. La del año pasado fue especialmente significativa porque incluimos una pequeña ceremonia para Elena. No fue fácil para todos, pero entendimos que el perdón también es parte del legado. Cuando pensábamos que por fin teníamos algo de paz, el pasado volvió a tocarnos la puerta. Literalmente, era un martes por la tarde, estaba corrigiendo exámenes cuando sonó el timbre. Al abrir me encontré con un joven de unos 28 años que me resultaba vagamente familiar. ¿Eres Miguel?, preguntó nervioso. Me llamo David, era el hijo de Elena. Me quedé paralizado. Elena nunca había mencionado tener un hijo. Nadie en la familia lo sabía. Lo invité a pasar y escuché su historia. Era fruto de una relación de juventud de Elena. Ella lo había dado en adopción y no había mantenido contacto, aunque le pagaba anónimamente los estudios. Tras su muerte, David había recibido una carta explicándole todo y animándole a conocer a su familia biológica. Lo más impactante fueron los documentos que trajo consigo. Entre ellos había cartas antiguas entre Elena y mi abuelo que sugerían algo perturbador. Roberto había estado involucrado en negocios cuestionables que Elena conocía. Aparentemente, parte del patrimonio familiar provenía de inversiones en empresas con prácticas laborales y ambientales cuestionables. Cuando presenté a David y los documentos a la familia, se produjo otra fractura. Mi madre y mi tío mayor se negaron a creerlo, argumentando que eran más manipulaciones de Elena desde la tumba. Mis primos más jóvenes querían investigar más. Yo estaba en medio, enfrentando la posibilidad de que mi idealizado abuelo no fuera quien yo creía. Durante meses, mientras integrábamos a David en la familia, es un gran tipo, por cierto, médico especializado en oncología infantil, investigué discretamente. Contraté a un investigador privado y revisé archivos empresariales históricos. La verdad fue dolorosa pero liberadora. Roberto efectivamente había ocultado dinero durante años para evitar impuestos, y Elena lo sabía. No eran exactamente actividades criminales, pero sí estaban en una zona gris ética que contradecía la imagen del hombre íntegro que yo adoraba. La revelación final llegó durante otra cena familiar. Puse todas las cartas sobre la mesa, literalmente. Mostré los resultados de mi investigación y luego miré a mi familia. Nuestro abuelo no era perfecto. Elena tampoco lo era. Nosotros no lo somos. Pero eso no invalida todo lo bueno que hicieron, ni disminuye el amor que nos tuvieron. Fue mi primo más joven, Lucas, quien ofreció la perspectiva más clara. Entonces, el dinero con el que pagaste mi carrera viene de algo turbio, pero ahora lo estás usando para que yo ayude a personas. Lucas es trabajador social. ¿No es eso transformar algo negativo en positivo? Su comentario dio origen a una idea. Decidimos crear una fundación con parte del dinero del fideicomiso. La llamamos Fundación Roberto y su misión es ofrecer asesoría legal gratuita a familias en disputas por herencias. Queremos evitar que otras familias sufran lo que nosotros sufrimos. David se ha integrado maravillosamente. Resulta que comparte la misma risa estruendosa del abuelo y tiene su misma pasión por el ajedrez. A veces la genética es asombrosa. En cuanto a mí, he aprendido a aceptar que las personas que amamos tienen zonas grises, que la moralidad no es blanca o negra, que podemos honrar lo bueno mientras reconocemos lo malo. Y sobre todo, que las familias son organismos complejos, imperfectos y resilientes. El próximo mes David y yo viajaremos a la casa de playa donde el abuelo solía llevarnos de niños. Queremos que conozca ese lugar especial, que sienta la conexión con una historia que, aunque complicada, también es suya. A veces pienso en Elena y me pregunto si planeó todo esto desde el principio. Si su última jugada fue obligarnos a confrontar verdades incómodas para finalmente sanar. No lo sabré nunca, pero prefiero pensar que sí, que incluso en sus errores había un propósito mayor. Y a veces, en noches tranquilas, imagino al abuelo Roberto y a Elena juntos en algún lugar, observándonos imperfectos pero unidos. Y quiero creer que sonríen. Actualización 3. 10 años. Una década desde que todo comenzó. A veces tengo que recordarme que realmente sucedió, que no fue una pesadilla elaborada o la trama de alguna novela dramática. Hoy tengo 42 años
Estoy casado con Laura, a quien conocí dando clases de literatura en la universidad, y tenemos 2 hijos, Roberto, de 7 años, y Elena, de 5. Sí, decidimos nombrarlos así. Laura lo entendió desde el principio. No estábamos honrando solo las partes buenas de ellos, sino aceptando su humanidad completa. El año pasado publiqué un libro titulado Herencias, lo que queda cuando se pierde todo. Es una novela basada en nuestra historia, aunque cambié nombres y circunstancias para proteger a la familia. Ha tenido un éxito inesperado. Recibo correos de personas en situaciones similares, buscando consejo, consuelo o simplemente un oído comprensivo. La Fundación Roberto ha crecido más de lo que imaginamos. Ahora ofrecemos mediación legal a familias en disputas por herencias, pero también apoyo psicológico para lidiar con el duelo complicado por conflictos económicos. Hemos ayudado a cientos de familias a evitar la destrucción que nosotros experimentamos. Hace 3 meses recibí una notificación que me dejó helado. Debía testificar como experto en un caso judicial donde una persona era acusada de manipular un testamento. La situación era dolorosamente familiar. Una hermana acusada de falsificar la voluntad de su padre en perjuicio de sus hermanos. Enfrentar ese estrado fue revivir todo. Las preguntas del fiscal eran como dagas. ¿Cree usted que el perdón exime de responsabilidad legal? ¿Considera que las buenas intenciones justifican el fraude? ¿Dónde traza usted la línea entre lealtad familiar y complicidad? Lo más difícil fue ver a esa familia destruida, sentados en lados opuestos de la sala, con miradas de odio que me resultaban tan familiares. Vi nuestro propio pasado reflejado en sus ojos. Al terminar mi testimonio, me acerqué a ellos y les conté nuestra historia. Les di mi tarjeta y les dije: sea cual sea el veredicto, recuerden que todavía son familia, y eso vale más que cualquier herencia material. No sé si mis palabras tuvieron algún impacto, espero que sí. Al regresar a casa esa noche, encontré en el ático una caja con pertenencias de Elena que nunca había abierto. Era la última, la que había pospuesto durante años. Contenía sus diarios personales. Los leí durante semanas, en pequeñas dosis, porque la intensidad emocional era abrumadora. Revelaban la complejidad interna de Elena, su miedo cerval a la muerte, su arrepentimiento por decisiones pasadas, su amor genuino por la familia a pesar de sus acciones, su admiración secreta por mi resistencia a ser corrompido por el dinero. En una entrada particularmente desgarradora escribió: Miguel me mira hoy con tanto desprecio, y tiene razón, pero no puede ver que todo lo que hice, lo hice por miedo. El miedo es el peor consejero, y yo le entregué las riendas de mi vida. Para el 10º aniversario de la muerte del abuelo, organicé una reunión familiar especial. Vinieron todos. Mi madre, mis tíos, mis primos, sus parejas, sus hijos. También vino David con su esposo y su hija adoptiva. Somos una familia grande ahora, ruidosa, imperfecta, pero unida de una manera que parecía imposible hace 10 años. Durante la cena, pedí la palabra. Con los diarios de Elena sobre la mesa, compartí lo que había aprendido sobre el perdón, sobre la imperfección humana, y sobre cómo las herencias más valiosas no son las que se pueden contabilizar. Nuestro abuelo solía decir que la familia es lo único verdaderamente valioso en la vida, dije, pero creo que se equivocaba. Lo verdaderamente valioso son las lecciones que aprendemos a través del dolor y la reconciliación. La capacidad de ver a las personas que amamos en su totalidad, con sus luces y sus sombras, y seguir eligiéndolas cada día. Levanté mi copa en un brindis, por Roberto y Elena. Por sus errores que nos enseñaron tanto como sus aciertos, por la familia que perdimos y la que reconstruimos, y por recordar siempre que los mejores legados no están en las cuentas bancarias, sino en cómo elegimos vivir después de la pérdida. Esa noche, mientras todos se marchaban, mi hijo pequeño, Roberto, me preguntó: «Papá, la abuela Elena era mala». Lo abracé fuerte y le respondí con la verdad que me había costado 10 años comprender. No, hijo, no era mala. Era humana como todos nosotros, tomó decisiones equivocadas por miedo y desesperación, pero al final intentó arreglarlo lo mejor que pudo. Y a veces eso es todo lo que podemos pedir de alguien, que intente arreglar lo que rompió. Mientras escribo estas palabras, miro por la ventana hacia el jardín donde mis hijos juegan. El dinero ya no es una preocupación, pero tampoco es lo central en nuestras vidas. La verdadera riqueza está en haber sobrevivido a la tormenta sin perder nuestra humanidad. Y sí, a veces todavía siento rabia por lo que sucedió. A veces extraño al abuelo como el primer día.
A veces incluso extraño a la tía Elena que creí conocer. Pero he aprendido que no hay contradicción en estos sentimientos, que el amor y el dolor pueden coexistir, que el perdón no significa olvidar, sino elegir vivir sin que el pasado dicte nuestro futuro. Esta es, supongo, la verdadera herencia que recibí, la capacidad de encontrar significado incluso en la traición más dolorosa. Y es un legado que trato de transmitir cada día a mis hijos, a mis estudiantes, a cualquiera que quiera escuchar. Porque al final, todos somos herederos y legadores, y lo que dejamos atrás importa mucho menos que lo que enseñamos mientras estamos aquí.